No. Volvamos a la portada de The Economist, sin duda el punto fundamental de esta mañana, que le decía antes de verla. Bueno, antes, The Economist, el negocio del gas de Rusia nunca se recuperará de la... Bueno, a ver, vamos a parar, esperar. Vayamos a la portada de The Economist. Vayamos a la portada de The Economist, esta no, la portada, y luego volvemos al tema del gas. Aquí, vale. Vamos a poner, que lo hemos puesto desde el principio, dos fotografías más clave de lo que es el tema geopolítico importante. Por un lado, lo que está diciendo Macron en esta portada de The Economist y que hemos visto antes de cómo Europa puede desmoronarse rápidamente y cómo dice que Europa está en un daño, en un peligro mortal, señalando un discurso clave alrededor de cómo se ve ahora mismo la fotografía por parte de Macron de una Europa que tiene un peligro geopolítico fundamental en este entorno. Miren el siguiente gráfico, alrededor de cómo The Economist dice esa titular que decíamos antes, las cosas pueden desmoronarse muy rápidamente. Dice Manuel Macron, lanza una oscura y profética advertencia a Europa, es decir, un mensaje apocalíptico de Macron sobre si no se prepara Europa, cuáles pueden ser las consecuencias que lleven a que Europa tenga un problema en el conflicto o en un posible conflicto futuro con Rusia en este entorno. Volviendo a lo que decía The Economist sobre el petróleo, sobre el gas ruso, aquí tenemos el negocio del gas de Rusia, es uno de los mensajes que más abundan esta mañana en la prensa internacional, lo tiene también Bloomberg. El negocio del gas de Rusia nunca se recuperará de la guerra de Ucrania. Las esperanzas de un rescate chino parecen cada vez más vanas. Hay un mensaje evidente de la prensa anglosajona, lo lleva Bloomberg, lo lleva también The Economist, alrededor de cómo el negocio del gas, con el último dato que conocimos en la jornada de ayer de caída de ingresos por parte de Rusia, le lleva a Occidente a decir que el negocio del gas, aun con el cambio a China, que había sido el gran sostén hasta ahora de la economía rusa en el lado energético, se estaría perdiendo. Dice, las esperanzas de un rescate chino, se refiere de rescatar todo ese gas que Europa ha dejado de comprar, parecen cada vez más vanas. Miren el siguiente gráfico. No parece que los datos estén reflejando una fotografía tan exagerada, pero no ayuda a la fotografía que Rusia le plantea a Occidente. Esto que cuenta Bloomberg. Gazprom reporta las primeras pérdidas netas en 24 años, reflejado sobre todo por el movimiento de caída de precios. La caída en el beneficio del gas lidera una pérdida neta de 629.000 millones de rublos. Dice, los ingresos de petróleo y de la parte de electricidad se incrementan el pasado año, pero la caída en picado del precio del gas le llevaría a Gazprom a un movimiento de pérdida neta primera en 24 años. Miren el siguiente gráfico, porque aquí Bloomberg, con datos de la compañía, refleja ese movimiento que no se veía desde 1998, pero nos debe obligar a hacer una reflexión clara. Si la culpa es, o lo que ha provocado, la palanca que ha llevado a Rusia a esta situación es el movimiento de Europa de dejar de comprar y la sustitución por China no completamente perfecta, bueno, no completa nada, ni perfecta, sino o el movimiento de precios del gas debido a cómo Europa se había tomado todo el gas posible para protegerse de lo que pudiera suceder en el movimiento de una desconexión con Rusia del gas. Porque fíjense en el titular de antes de Bloomberg que dice ni petróleo ni toda la parte de utility, de electricidad, tiene caídas. Income from oil and power utilities, es decir, los ingresos del petróleo y de la parte eléctrica se incrementan en el último año. ¿Dónde está el golpe? En el gas. Y en ese movimiento del gas hay que ver de qué manera, volviendo al gráfico de Bloomberg, hay un movimiento en el que acelera la compra, los beneficios Gazprom por una Europa que se come todo el gas, y el movimiento luego de caída cuando Europa entiende, de manera acertada, que no tiene esa necesidad de compra de gas ya, porque está hasta las cejas, porque el precio ha caído, y el precio ha caído porque la demanda también se ha reducido, sobre todo en Alemania, por lo que está sucediendo económicamente. De tal manera que
Es normal que Europa saque pecho porque necesita hacerlo, por todo lo que se ha vivido en estos últimos 2 años, pero debería haber en la fotografía general que, por un lado, esto ha tenido una cara B, que es el precio que paga Europa por el gas, ahora claramente reducido por una demanda menor, pero que eso también ha afectado a una demanda menor, por ejemplo, de Asia. De tal manera que tenemos una fotografía clara de primeras pérdidas en 24 años de Gazprom, muy afinadas alrededor del gas, pero no del petróleo y de la electricidad, que es donde, por ejemplo, tenemos el tope, el price cap alrededor del petróleo, y obtenemos gran parte de las sanciones.